Amados hermanos, como decía mi hermano pastor, ¿de dónde son las tribus? Creo que preguntaba él. Pues las tribus son de Israel. Todos sabemos, amados hermanos, que las 12 tribus provienen de los 12 patriarcas, los 12 hijos de Abraham, de Jacob, disculpe, de Abraham, algunos que están más pendientes que yo, gloria a Dios. De manera, amados hermanos, que de esas 12 tribus vamos a hablar en este día. De Israel hay muchos que hablar, porque es la nación que Dios escogió para sí desde el principio. Dios, como siempre, trata con nosotros con amor. Al pueblo de Israel lo trató con amor. Dice que Él crió a sus hijos y cuando crecieron se apartaron de Él. El problema con Israel, amados hermanos, es que ha sido rebelde, que no ha aceptado al Mesías, que no ha aceptado a Jesucristo aún hasta estos tiempos. Pero Dios, amados hermanos, en su infinita misericordia ha seguido tratando con Israel como el buen padre que ama a su hijo. Cuando el padre ama a su hijo, amados hermanos, busca el bien. Y a veces el bien, amados hermanos, no se recibe con agrado cuando somos corregidos, cuando nuestros padres quieren enseñarnos algo que a nosotros nos hace falta, que nosotros necesitamos para que nos vaya bien. Y Dios ha siempre tratado con Israel, y como Israel ha sido rebelde, bueno, ha usado vara, como el buen padre que ama a su hijo lo corrige. Y vemos que desde hace muchos años atrás ha venido tratando con Israel. Tanto que habemos muchas veces cristianos que no hemos entendido el proceso que lleva Israel, y en vez de nosotros orar por Israel, muchos nosotros, digo nosotros por involucrarnos como pueblo de Dios, porque así somos muchas veces, en vez de orar nos alegramos porque a Israel le está yendo mal, porque Israel se ha portado mal con Dios, porque Israel no ha aceptado el Mesías. Pero ¿qué pasa con nosotros, amados hermanos? Si no fuera por la misericordia de Dios tan grande, que Dios a nosotros también nos ha tratado con infinita misericordia, y así aún nosotros a veces no le obedecemos o no entendemos y nos rebelamos contra Él, como el hijo cuando el padre lo corrige, que en vez de hacerse sumiso, se hace rebelde, más rebelde. Y entonces el padre, como ama a su hijo, dice, está bien, vamos a darle un poquito más fuerte, para ver si reflexiona, si entiende, si recapacita. Y es lo que Dios está haciendo con Israel. Israel está llevando vara, y parece que está, entre más vara lleva, como que se pone más rebelde. Pero Dios ama a Israel, hermanos. Nosotros tenemos que tener en cuenta que Israel es el pueblo elegido por Dios, es el pueblo de Dios. Por eso dice la Biblia que Él es el santo.
el Santo de Israel. Muchos israelitas hoy están rebeldes, más rebeldes. Y como hemos venido viendo a través de las clases, amados hermanos, como dice mi hermano pastor, en la clase anterior hablaba de los 4 vientos y el ángel que se detiene, que le dice a los 4 vientos que se detengan mientras son sellados los 144,000. Hace una pausa, porque es que la misericordia de Dios es para siempre. Amén. Y dice: detente hasta que no hayamos sellado los 144,000. Lo que quiere decir, amados hermanos, que después que tenga Dios el trato, termine el trato, por decirlo de alguna manera, con nosotros los gentiles, continúa el proceso con Israel. Dios espera que Israel todo sea salvo. Cuando decimos todo, entendemos pues que dándole algún significado a la mayoría. Y es justamente lo que vamos a estudiar en este día, los 144,000 sellados. Y a su nombre. Gloria a Dios. Como vemos, amados hermanos, en la lista que leímos ahora, hay algunos cambios. Por lo menos vamos a ver los hijos de Abraham y a su nombre. Bueno, dice en Génesis 35, 22 al 26. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de sus padres, lo cual llegó a saber Israel. Ahora vamos. Ahora bien, los hijos de Israel son 12. Aquí están los hijos de Israel. Claro, esto yo voy a dar simplemente por encimita y después ustedes allá buscan por debajito en la casa con bastante tiempo, porque es bastante, un poco incómoda para hacerlo de una manera breve. Los hijos de Rubén, de Lea. Rubén, el primogénito de Jacob. Simón, Levi, Judá, de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Isaacar, Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Nectalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Vemos, amados hermanos, que en la lista de las 12 tribus no aparece Dan, porque Dan por entendido que fue porque él cayó en la idolatría, en la apostasía. Él fue el primero en corromper la iglesia, corromper el pueblo a través de la idolatría. Él fue el que protagonizó de alguna manera.
Eh, Dan. Parece en la lista de los sellados 140, según se especula que Dan cayó en la idolatría. Jueces 18, 30, 31 dice: y los hijos de Dan se levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gerso, hijo de Moisés, y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. De manera que ahí vemos, amados hermanos, eso es especulación, pero se supone, puede ser que esa es la razón por la cual no aparece en la lista de las 12 tribus selladas. Otro, Levi. Sabemos que Levi fue la tribu sacerdotal. Ellos no heredaban las tierras, porque la porción de ellos era Jehová. Pero en la lista aparece, que no debería aparecer, pero aparece. Otro, Manasés. Manasés no era hijo de Jacob. Hace rato dije que de Adán. Usted me disculpa, hermano, el problema mío es de Abraham. Sí. Estoy un poquito distorsionado, pero ustedes son muy entendidos. Yo le doy gracias a Dios por ustedes, hermano, porque ustedes me saben interpretar a mí. Bueno, ¿iba a dónde? Manasés no era hijo de Jacob y aparece en la lista de los sellados. ¿Por qué aparece en la lista de los sellados? Porque José, cuando los trajo vino de Egipto, que le dijeron que su papá estaba a punto de morir, trajo a sus hijos, a Efraín y a Manasés, para que su padre, orara por ellos, y él los bendijo y les dijo que ahora esos hijos eran de él los adoptó, en otras palabras, en castellano. Génesis 48:5 dice: y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Entonces ahora Efraín no aparece en la lista de los sellados, pero aparece Manasés. ¿Por qué no aparece Efraín en la lista? Parece ser que también por la misma razón de Dan, que los dos cayeron en la idolatría. ¿Me explico? Amén. Gloria a Dios. Está bien. Los dos eran hijos de José, pero como todos sabemos, Jacob oró por ellos y los adoptó como hijos suyos. Se presume que de la tribu de Dan viene el anticristo. Eso se especula, pues, que puede venir de ahí.
Génesis 49, 17. Dice así: será Adán serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Comparan la profecía de Génesis 49, 17 con las características propias del anticristo. Pues se presume, repito, que de ahí viene el anticristo. Serpiente junto al camino. Predice que no vencerá por fuerza bruta o tamaño, sino que por astucia, sutileza. Ataca de sorpresa, como la víbora, una serpiente que está junto al camino, está por ahí, tú sabes, agazapadita, como dicen por ahí, agazapadita como la serpiente. La serpiente se agazapa y muy poco se deja ver, pero es muy veloz, es muy audaz. Y cuando ataca, ataca con fuerza. Muerde el talón del caballo y hace caer al jinete. Esto, por supuesto, tratando de describir las características del anticristo. Que el anticristo, cuando venga, si no ha llegado, no se sabe, ¿no? Pero cuando venga, viene con mucha sutileza. Él no va a llegar atacando fuertemente, él va a llegar agazapadito. Pero cuando ataca, ataca con fuerza y hace caer al jinete. O sea, que hace valer su poder. ¿A través de qué? De la sutileza. Dicen por ahí que no hay peor enemigo, creo que es el de su propia casa, no recuerdo muy bien, pero ajá, ajá. ¿Qué sucede? Que cuando la persona tiene audacia, él aplica esa audacia para engañar. Llega con mucha sutileza, solito. Una serpiente, por lo regular, ¿cuántos habrían visto serpientes por ahí? Porque la mayoría. Casi nunca, yo no he visto que donde haya una estén dos o tres. Por lo regular están solitas. O sea que el anticristo es solito, nada más, no hace falta mucha serpiente. El solito nada más tiene para morder el talón al caballo y hacer caer al jinete. Es muy audaz. Y a eso, por supuesto, es que hace referencia los teólogos de que puede ser que el anticristo venga de la tribu de Dan. Y a su nombre. Gloria. ¿Cómo así? No, estoy diciendo que se especula. Creo que lo dije. De todas maneras, gracias, mi hermano. Yo creo que lo dije, que se especula, que los teólogos dicen, pero que no hay ninguna prueba. Cuando digo que especulación es cuestión de subjetiva, no es un objetivo. Entonces, es subjetiva, entonces nosotros entendemos. Ajá. Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos hermanos saben que dentro de los teólogos o los maestros de la Biblia hay una rama llamada los escatólogos?
Los escatólogos son como si fueran doctores especialistas, así como hay doctores traumatólogos, especialistas en Huesos y músculos. ahí. ¿Y dónde viene la palabra trauma? Representa el shock óseo. Amén. El traumatólogo mayormente es especialista así en dolencias y en cuestiones mayormente producidas por golpes, por trauma. Los efectos del trauma en el cuerpo. El traumatólogo ve quebraduras de hueso, músculo y ayuda a la rehabilitación. El escatólogo es en teología los que se especializan en los eventos por venir, que es la palabra escatología, las cosas del último tiempo, lo que va a ocurrir no en el tiempo inmediato, sino en los últimos tiempos. Y a veces hay hermanos que se la dan de ser escatólogos. Y un hermano se le va a acercar y le va a decir, hermano, ¿de dónde viene el anticristo? No, de Israel. Ajá, ¿y de cuál de las tribus de Israel? Oye, yo como que escuché que de la de Dan. ¿Cómo que escuché? Usted no sabe. Ahí lo dice. Claro que sí. Y se lo van a afirmar como que usted tiene que saberlo. Así. Y como lo está diciendo el hermano maestro en esta mañana, dejamos claro. Hay indicios por los que alguien puede de alguna manera... gracias. Por lo que alguien pueda entender o presumir. Pero hermanos, los indicios realmente son vagos. Son vagos. Hay que hacer un esfuerzo para asociar. Para asociar. Como bien dijo el hermano maestro, ¿qué es lo que dice? Dan va a ser como una serpiente que va a morder el caballo y del caballo se va a caer el jinete y de ahí viene el anticristo. Hermano, hay que hacer un esfuerzo. Hay que hacer un esfuerzo. Pero no cerramos la puerta y no decimos, no hermano, la Biblia no dice eso, no sea loco. No, no. Creemos que puede ser. Sobre todo si uno va sumando pequeños indicios. El segundo indicio es algo que es más gravoso. Debe haber una razón por la cual Dan no lo dan en la lista de los 12 últimos de la tribu. Entonces alguno dice, bueno, esa razón es que usted no lo leyó, que él es la serpiente que muerde al caballo y del caballo viene el anticristo y del anticristo viene Dan. No lo leí, pero pudiera ser, no nos cerramos a esa posibilidad, pero no lo afirmamos como algo totalmente dogmático. Y cuando vemos hermanos que lo afirma dogmático, lo vemos como algo de desconfianza, porque ese hermano está afirmando algo que realmente no está claro en la Biblia. Lo que sí está claro es que Dan no aparece en la última lista de las 12 tribus, teniendo él el derecho legítimo, si nos vamos a hacer hijos, de aparecer. Pero hermanos, las cosas no es tan fácil con las 12 tribus. En Éxodo, no. En Josué, cuando se reparten las 12 tribus, ¿cuántas tribus hay? Cuando se le reparte la tierra a las 12 tribus, ¿cuántas tribus hay? 12 tribus. ¿De qué color es el caballo blanco, Simón Bolívar? Blanco aparece en los afiches. Blanco aparece en los afiches. Pero yo le voy a decir, sin necesidad de profundizar mucho, y usted va a estar de acuerdo conmigo, que no eran 12. Eran 10. Eran 13. Eran 13, consolidadas, reconocidas, cuya descendencia se contaban como descendencia de tribus de Israel. Originalmente eran 13, desde su inicio. Y la de con la Dina. Claro, Con Dina. a 12 se le entregó territorio, ¿se recuerda? A 12 se le entregó territorio
Y a uno de los de Leví. Y existía la tribu de Leví reconocida como una tribu. Así que las 12 que se le entrega territorio, más la tribu de Leví, ¿alguien puede dudar que la tribu de Leví era considerada una tribu de Israel y los hijos de Leví se consideraban hijos de Israel? Más, pudiéramos ponerlo entre los primeros. Entonces, originalmente, si los contamos así, contándolo de forma natural, eran 13. Pero el número 12 tiene para Dios un significado tan especial que Dios dijo, son 12. Y yo voy a contar las que están en el terreno. Para mi efecto, son 12. Aunque usted pueda contar con los dedos 13, yo les hablo y siempre le habló a las 12 tribus. Entonces entendemos que el número 12 tiene un significado especial, representativo. Ojo, y aquí una pequeña diferencia. El número 12 para Dios tiene un significado especial como el número 7. Tiene para Dios un significado especial. Así que Dios, aunque llegasen a ser 13, no porque el 13 fuera de mala suerte, no porque el 13 sea el número no, el 13 no es del diablo. Para Dios el 12 es un número tan especial y representativo que aunque si hayan 13, Él dice 12 y 12 otra vez. Hay 12. Cuando contamos los apóstoles podemos contar 13 y hasta 14. Pero Él le llama los 12. 12. No porque el 13 o el 14 sean de mala suerte. Volvemos y repetimos, es que para Dios en su mensaje el número 12 tiene una propiedad muy particular, así que Dios sigue haciendo énfasis que aunque numéricamente sean 13, Él la sigue llamando 12. Y Él es quien para decir quiénes forman esos 12. No solamente que el 12 Él lo escoge como el número, Él escoge quiénes van a ser esos 12. Que es lo que estamos viendo ahora en Apocalipsis. Una lista formada por Dios en la cual Él escoge, restaura lo más cercano al punto original, las 12 tribus. Ahora Leví no estaba en el terreno, pero Dios la mete en la lista. Dice, ese es uno de los hijos de, como te dice mi hermano maestro esta mañana, nietos de Abraham, hijos de Jacob. Ese es uno de los hijos, lo voy a meter. Pero en ese orden nosotros diríamos, bueno, pero a Adán también le tocaría el derecho. Dios, como soberano, no nos da razón. No nos da razón. Simplemente no aparece Dan en la lista. Alguien dijo, cuando estemos allá arriba, Dios me lo va a tener que explicar. Yo diría, de arriba usted va a pedir explicación. Primero déjeme poner en duda que viéndolo de esa forma, usted vaya a llegar allá arriba. ¿Verdad? Pero, ¿usted cree que allá arriba llegará a pedir explicaciones a quién? Entonces, como decimos mi hermano, al no aparecer Dan, nos toca, hermano, estamos obligados a hacer alguna conjetura para por lo menos tratar de entender el por qué. Dios no nos da explicación. ¿Cuál es la única base que tenemos para llegar a una conclusión? La Biblia. No vamos a ir a los escritos judíos profundos, a los libros apócrifos. Vamos a ir a la Biblia, y en la Biblia aparecen unos textos, como mi hermano citó, que son un poco vagos, pero son los únicos textos que nos arrojan alguna pista. Entonces decimos, bueno, primero, tal vez es el hecho de que Dan fue uno de los primeros en participar en idolatría, y como Dios aborrece la idolatría, posiblemente Dios tomó eso en consideración para excluirlo de allí.
Puede ser el caso, pero con una base bíblica, solo que la base no es así muy sólida como para ser dogmático, pero es un pensamiento que no es humano propio porque se deriva de encontrar una razón bíblica. O sea, aquí en la Biblia me dice que Dan cometió un pecado que no es pequeño delante de Dios, fue el primero de las tribus, que se inclinó hacia la idolatría. Dios aborrece la idolatría. En Apocalipsis hemos escuchado condenada recurrentemente la idolatría. Entonces podemos decir, bueno, el Dios que está condenando la idolatría en Apocalipsis pudo haber excluido a Adán por idólatra. Eso podría ser. La otra es un poquito más vaga, pero vuelvo y repito, no la cerramos. Puede que el anticristo venga de la tribu de Dan. Es un poco vaga la posibilidad, pero algunos la creen y la podemos dar como una de las posibles razones. Hasta ahí damos y no nos estamos saliendo de la Biblia, estamos leyendo unos textos, estamos reconociendo que los textos son un poco complicados y difíciles y un poquito difícil llegar a la conclusión, pero que algunos llegan y por eso le enseñan. Pero le estamos diciendo, no cometa usted el error de otros a decir, el hermano Luis me enseñó, allá en los Dos Olivos fueron tajantes y dijeron el anticristo danista. No es danista, no es que venga de la tribu de Dan. No lo podemos afirmar, pero tampoco podemos negar una remota posibilidad. O sea, hasta ahí podemos, con lo que nos da la Biblia, que es nuestra base, con lo que nos da la Biblia podemos decir lo que hasta ahora se ha dicho en el orden bíblico. ¿Sí? Entonces, si usted escucha que alguien lo afirma, sepa que ese hermano lo está afirmando sin muchas bases. Sin muchas bases. Y nosotros lo estamos diciendo con timidez porque no hay una base sólida para ser dogmático. Hermana Jenny, no maestra. Por ejemplo, habla de Benjamín como tribu, y uno cuando se va al pasado se dice que hubo un momento donde esa tribu se iba a extinguir, y ellos mismos, creo que les dio tristeza y decía, ellos son parte de nosotros. Ellos buscaron una estrategia y la tribu siguió vigente, pero el Señor es como usted dice, es soberano y Él sabe por qué Benjamín está ahí, porque ganó. Amén. Como dicen por ahí, puede ser a lo mejor, pero quién sabe. Ahí salimos librados. Esa es la seguridad que podemos dar. Sí, esa es la seguridad que podemos dar. Y bien bueno lo que dice el hermano pastor. Ayer por si estábamos acá y estaba dando las recomendaciones para leer y aprender a extraer. Y es que en la Biblia, amados hermanos, y hago un pequeño paréntesis para reforzar lo que decía mi hermano. La Biblia es un libro muy profundo, hermano. La palabra de Dios, ¿no? Pero nos enseña a nosotros no solamente a santificarnos, sino también a escudriñar la palabra. La Biblia tiene cantidad de palabras que son polisémicas. Por ejemplo, el sello. Cuando nosotros no vamos al contexto, hermanos, podemos malinterpretar la palabra, y eso, de ahí surgen, hermanos, tantas falsas doctrinas, tantas. Porque creemos, por supuesto, aquí no creo que haya, pero es bueno decirlo. ¿Por qué? Porque la Biblia es muy amplia, y mañana vamos a leer un texto y lo sacamos de contexto porque nos pareció que es esto lo que dice, y ahí sacamos, bueno, pues. Pero no, hay que tener mucha paciencia para leer la Biblia, hay que meditar y pedirle a Dios que nos ayude, ir siempre al contexto. Sello, cualquiera que lee y toma esto como si fuera una palabra monosémica. Mono es uno, sémica, significado. Poli, varios o múltiples. Sémica, significado. Polisémica.
entonces lo tomamos como si fuera monosémica y aplicamos ese sello para todo. Pero en el contexto siempre dice, ¿para qué? Como decía mi hermano hace rato, ¿para qué fuimos sellados? Si fuera monosémica no hacía falta la pregunta, ¿para qué? Vamos a preguntar de que para qué, si se sabe que el sello es para esto. Un sello, cuando una persona tiene un recipiente y se le empieza a filtrar el líquido, ¿qué es lo que hace? Lo sella. Cuando nosotros tenemos, por decir algo, varias puertas y queremos eliminar una, ¿cómo se le dice? ¿La trancó? La selló. O sea, tiene varios significados. Igual que como la palabra santidad, y esto tiene que ver porque el Señor cuando sella, aparta, separa, santifica. Todo esto son sinónimos. La palabra santidad es polisémica. A veces dice que Él nos santifica, tenemos que ir al contexto. A veces dice santificaos, nosotros tenemos que santificar, hay que ir al contexto. ¿Para qué? Para no sacar de esto un pretexto y malinterpretar o tergiversar la palabra. Eso es lo que quería. Cierro paréntesis. Bueno. Y a su nombre. Gloria. Pasamos entonces a los sellos. Representa principalmente prioridad divina. Estamos del sello que Dios pone a los 144,000. No es que Dios va a empezar a tratar con el pueblo de Israel, y hace muchos años viene tratando. Pero Él dice a los vientos, por decir de alguna manera, que se detengan mientras son sellados. ¿Por qué? Porque no habían reconocido al Mesías. Ahí viene el trato de Dios con el pueblo de Israel. El trato especial con el pueblo de Israel. Y a su nombre. Gloria. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué significa el sello? Representa la propiedad divina y protección espiritual. Identificación y propiedad que pertenece a Dios. Dios los sella como una pertenencia. Son míos. No me los vaya a tocar. Pero es aquellos que verdaderamente perseveren, no por ser israelitas, sino que reconozcan que Jesucristo es el Señor. Ellos aún están esperando al Mesías. Ellos están esperando, y cuidado si ya no lo tienen. Puede ser que nos llevemos una sorpresa. Esto, como dice mi hermano pastor, no estoy asegurando nada, pero quién sabe, a lo mejor puede ser. Quién sabe. Ellos están esperando al Mesías. Porque ellos no admiten, no aceptaron, porque la lógica, el intelecto, el conocimiento tan profundo de los grandes doctores de la ley y todo aquello, no les da a creer, por lo menos, que Jesucristo sea el Señor, porque vino muy pobre. Ellos están esperando todavía. No estoy hablando de cosas pasadas, presentes y un poquito futuro. Ellos están esperando a un hombre con esas características de arrogancia, de prepotencia, de autoridad, de grandeza. ¡Ay, Señor! Y a ellos son los que el enemigo va a sellar.
¿Te das cuenta que no solamente Dios sella, el diablo también sella? En la frente y en la mano. ¿Cuándo se darán cuenta el pueblo de Israel? Hay que ver, hermano, que Dios es tan grande y tan maravilloso, que hablar de Él, hermano, bueno, hace cosas que la lógica del hombre no... ¿Quién ha visto que para que alguien reaccione para bien hay que darle vara? Dios está dándole vara a Israel para que reaccione. Cuando ya Israel vea a aquel hombre prepotente que le garantiza la paz y la seguridad, ellos van a estar, bueno, mientras ahí van a estar danzando y bailando y gozándose. Cuando empiece a tomar el lugar de Dios supuestamente y se quiera sentar en el trono y empiecen a ver ellos, Dios les va a abrir los ojos y van a ver, como dicen por ahí, van a ver al diablo, y el Señor los reprenda. Ahí es donde ellos van, la gran mayoría de aquellos israelitas que están ahorita rebeldes, la gran mayoría, me supongo yo, deduzco por lo que yo entiendo, la gran mayoría van a creer en Jesucristo como el Mesías. Dios le va a abrir el entendimiento y van a decir, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y como dice la Biblia, que van a ver a los que lo mataron, van a ver y van a llorar. De manera que el pueblo de Israel, amados hermanos, tiene todavía la oportunidad. No quiere decir que no hayan hoy israelitas sellados ya. Sí los hay. Aquellos que reconocieron al Mesías como el Salvador, al que verdaderamente es el Mesías, ellos fueron sellados. Como usted y como yo. Y a su nombre. Gloria. Protección durante la tribulación. Reservar a los siervos de Dios del juicio divino y de las plagas destructivas que se desatan sobre la tierra. Es bueno aclarar, hermano, porque por eso tenemos, perdone, yo sé que yo repito mucho, pero como yo, para yo poder, eso soy yo, para yo poder retener tengo que repetir. Yo cuando voy a leer la Biblia, hermano, yo tengo que leerla, volverla a leer y por si acaso seguirla leyendo, para poder medio entender, hermano, medio entender. Pero el Señor en su misericordia le da a uno. Es que ya se me olvidó por qué estaba hablando de esto. De manera que Dios en su misericordia no quiere decir que Dios los va a exonerar, por decir, de todas las cosas que vendrán. Sí, Él los protege. Él los protege. Pero muchos van a ser decapitados. Muchos de nosotros, Dios nos guarda, pero igualito vamos a ser procesados. Que Él nos guarda, ¿por qué? Porque Él nos da la fortaleza. Nos da la victoria, si se quiere, aún en la muerte. El que ama su vida, ¿qué dice la Biblia? La perderá. No se preocupe o no tengan temor por los que matan más el alma. Lo que quiere decir que nosotros, amados hermanos, debemos estar siempre claros.
Porque algunos se sienten muy seguros, sumamente seguros. A mí no me va a pasar nada porque yo soy la hija del rey de reyes, yo soy la princesa, yo soy el primo. Bueno, no. Sí nos puede guardar Dios, claro, es soberano. Pero no hay una garantía que porque yo soy hijo de Dios, a mí no me van a pasar, no me van a tocar. Todo lo contrario. Yo le doy gracias a Dios, hermano, y se lo digo con toda sinceridad. No hace falta tanto. Yo le doy gracias a Dios por donde Él me ha ido pasando. Y no le doy gracias como sarcásticamente, no, le doy gracias con mi corazón, gracias. Porque si no fuera por ese trato que Dios tiene conmigo, tiene todavía, no sé qué sería de mí. No sé. Dios en su misericordia ama a Israel y lo ama tanto, 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 que Él no desiste de corregirlo. Si somos nosotros, de repente corregimos a un hijo 2 o 3 veces y bueno, lo dejo. Yo me espero que se lo lleve el diablo, pues, no quiere hacer caso. No, Él sigue tratando con nosotros. Claro que no es como para que nosotros abusemos de su misericordia. Porque Dios conoce las intenciones y del corazón y los pensamientos del corazón. Dios nos conoce y sabe con qué intención nosotros lo hacemos. Y no podemos jugar con Dios. Pero como Dios conoce el corazón y la mente de cada uno de nosotros, Él sabe hasta dónde Él puede tratar con nosotros. Él sabe hasta dónde puede tratar con Israel. Y Él sabe, amados hermanos, que Israel en su gran mayoría van a reaccionar. Y a su nombre. ¿Cuánto le alaban? Amén. Mi hermana Gloria. Y a su nombre. Un aplauso, Señor, hermano. Él está aquí. Y está aquí. Aquí está Él. Gloria a Dios. Este 14:22 dice así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, dice el apóstol Pablo, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Eso está escrito. Y por eso pasamos por allí, pero como dice el hermano maestro. 14:22. Hechos. Es necesario, amado hermano, para podernos Dios irnos formando, irnos corrigiendo, porque a veces somos rebeldes. Y no temamos como lo que ha pasado en algunos, porque aquí no. En otras naciones sí han matado cristianos ya. Pero no temamos al que mata al cuerpo, como acaba de decir el hermano maestro. Temamos a aquel que tiene el poder para lanzar allá en el cristiano. Ese sí a Cristo, a nuestro Señor. Entonces no temamos, hermano. Que pasamos por momentos duros, es verdad. Démosle gracias a Dios por ello. Pero sabemos que nuestro Señor está con nosotros. Amén. Él nos está fortaleciendo. No me diga mi hermano. Si Él no estuviese con nosotros en cualquier momento, en cualquier aflicción que viniera, si es por nuestras fuerzas, por decirlo de alguna manera, que no hay que malinterpretar tampoco esto, ¿no? Pero si fuera por nuestra propia fuerza, si el Señor nos dejara solos, nosotros no pudiéramos superar eso. Pero es necesario, hermanos, es una necesidad. Y no hay otro camino, hermanitos. Lamentablemente, bueno, hay un solo camino, no se puede llegar a Dios. No, bueno, yo puedo estar por aquí no, porque por aquí hay aflicciones. Yo me voy por aquí, porque por aquí lo que hay es preferencia, porque yo soy hijo del Rey de Reyes. No. Y no hay contradicción, hermano. En ninguna parte de la Biblia hay contradicciones.
Cuando Dios dice algo, hermano, como decía mi hermano pastor, cuando Él dice 12, son 12. Y punto. Y dice que es necesario que a través de muchas aflicciones entremos al reino de los cielos. ¿Usted cree que no somos sellados? Claro que somos sellados. Para poder entrar tenemos que ser sellados. Y entonces una persona muy intelectual que usa la razón, la lógica, diría, bueno, ¿y por qué yo tengo que ser pues si algo sufrido? Si yo soy el hijo del rey de reyes, para poder entrar yo tengo que sufrir. Pero ¿por qué si yo soy hijo del rey de reyes? Por favor. ¿Usted sabe con quién está hablando usted ahorita? No, hermanos. Esto que está pasando con Israel es una enseñanza para usted y para mí, para todos. No es que porque está pasando eso en Israel, eso es con Israel porque Israel son malos. Malos somos nosotros. No hay buenos. Mi hermanito iba a decir algo. ¿Quién que levantó la mano? Ajá. ¿Saben ustedes, hermano, que yo tengo problemas con la vista? ¡Y a su nombre! Buenos días, hermano. Sí se oye. Dios le bendiga. ¿Hay alguna razón bíblica para justificar o para explicar el hecho de que acá en la lista de Apocalipsis, en vez de hablar de la tribu de Efraín, se tome el nombre de José, y no ocurrió eso con Manasés, su primogénito? ¿Sí se entiende? Bueno. En vez de decir de la tribu de Efraín, dice la tribu de José, y eso no ocurrió cuando habla de la tribu de Manasés, que también era hijo. Amén. Bueno, como le repito, se supone que porque cayeron en la idolatría y por esa razón se excluye. Eso es un supuesto. Se supone y es muy posible que sea así, pero no hay una evidencia bíblica, no hay una referencia explícita. Simplemente que el Señor nos deja a nosotros, por decir de alguna manera, a la interpretación. Me manda a Jenny y después me manda a Gloria. Y a su nombre. Dios lo bendiga, amén. Amén. Hermano, sé que el pastor dijo que Y un avión por ahí. amén. Sé que el pastor dijo que Apocalipsis 14, que habla del cántico de los 144, podría ser otro grupo. Pero cuando leemos esos versículos, escuchamos la semana pasada que el pastor daba las características de los 144, aprendimos que eran del pueblo judío, que eran hombres vírgenes, y el cántico del 144, yo lo veo, voy a decirlo así, y el pastor me corrige, el cántico narra por qué Dios escogió a los 144. Más o menos lo entiendo así, dice la palabra del Señor así. Dice: después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Ahí habla sobre lo que usted dijo del sello, ¿verdad?
Dice, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro los de la tierra. Y estos son los que no se contaminaron con mujeres. Vuelvo otra vez a decir una de las características que empezaron hablando el primer texto. Dice, pues son vírgenes, y estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Yo leyendo esas palabras me lleva a entender un poquito más de por qué el Señor selló a esos judíos, para qué los selló. Y bueno, después el pastor dijo que él va a seguir desarrollando si era otro grupo o no, pero más o menos uno va aprendiendo de allí también el propósito de los 144,000, amén. Que el Señor los bendiga. Bueno, hermano, creo que ya en lo que mi hermana leyó, ahí está la respuesta. ¿Por qué fueron sellados? ¿Por qué? Porque ellos se habían apartado para Dios, no se habían corrompido con mujeres. Y como leyó al final ahora, bueno, ellos fueron sellados porque ellos habían reconocido al Señor, y esa es la razón, en su contexto, pues. Mi hermana Gloria. Amén. Dios bendiga a mi hermano. Voy a leer aquí, voy a leer por unos testigos aquí unos versículos sobre qué fue lo que pasó con Jeroboam. Voy a leer Primera de Reyes, capítulo 12, del 26 en adelante. Lo que voy a dejar de leer, ustedes lo pueden buscar en el hogar o aquí. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo tuviera ofrecer sacrificio en la casa de Jehová, en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí, y se volverá a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bástate, habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. O sea que esos becerros fueron los que subieron al pueblo de Israel de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de Dan, iba delante de uno de Dan. E hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8, a los 15 días del mes, conforme a las fiestas solemnes que se celebraban en Judá, y sacrificó sobre el altar. Bueno, amado hermano, Jeroboam, como podemos ver, él temió que el pueblo, a subir a Jerusalén a adorar a Jehová, volviera nuevamente a Jerusalén y decía: me van a matar. Él, en vez de confiar en Dios, lo que hizo fue que hizo 2 becerros. Uno lo colocó en Dan, y el pueblo iba allí y cayó en la idolatría. Esa era la idolatría de Efraín. Pero lo que Dios le dio para bendición, él lo convirtió para maldición, porque el deber de él es haber llevado al pueblo a Jehová, no conducido a la idolatría, no alejarlo del Señor. Pues es que Dios le demanda a los líderes, amados hermanos, y a nosotros, que debemos de poner siempre la mirada en nuestro Dios,
es nuestro Salvador. Y por eso es que esos 144,000, ellos se dispusieron para Dios como toda la gente humana llena. No se contaminaron con mujeres, con otras religiones, fueron puros para Dios. Se dedicaron a adorar al Mesías, al Padre y al Hijo. Y eso bastó para Dios sellarlo, porque Dios, que verdaderamente ellos querían agradarle a Él. Como usted y yo estamos aquí, que queremos agradarle a nuestro Dios, y Dios nos guarda. No quiere decir que no suframos, pero Dios está con nosotros y nos guarda. Amén. Dios bendiga a mis hermanos. Amén. Y a su nombre. Gloria. Vamos a simplificar el asunto, mi hermano, para que sea un poquito más fácil. De repente el nombre de las 12 tribus es un poquito enredado el tema. Vamos a algo más sencillo. ¿Quién es el primogénito de las 12 tribus? Rubén. Rubén, ¿seguro? El primogénito de la tribus, seguro Rubén, fue el primero. ¿Sí? ¿Y Judá? El hijo, pero no fue el primogénito. ¿Judá no es primogénito? Judá. Mi hermano, por ahí, por favor, léame. Para ponerlo más sencillo. Para ponerlo más sencillo, porque no nos enredemos. Jeremías 31:9. Para que usted vea, hermano, que si usted lee, la cosa se pone más sencilla todavía. Jeremías 31:9. ¿Lo tiene? Que nos tenga por ahí más el favor. 31:9, léalo con el micrófono. 31:9 dice así: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a los arroyos de agua, por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. ¿Quién? Efraín, ¿Quién? Efraín. O Rubén. ¿Ah? O Rubén. La Biblia no se contradice cuando... Pero ¿qué dice en el pasaje que acabamos de leer? No, Ay, hay ahí que dice buscar. Efraín, Ok. pero aquí hay un pasaje donde Jacob comienza a profetizar sobre sus hijos y de acuerdo al orden de nacimiento él va mencionándolos uno a uno, o eso fue aleatorio que él lo tomó. Pudo haber sido Ahora ya aleatorio. va, usted cabe de ser valiosísimo. La Biblia no se contradice, pero yo estoy leyendo a Dios llamando a Efraín mi primogénito. ¿Y cuántos han leído que Jehová es el león de la tribu de Rubén? Jehová es el león de la tribu. ¿Verdad? ¿Es Rubén? ¿Es Judá? ¿O es Efraín? Cuando voy a eso, cuando dice la Biblia que el león, Jehová es el león de la tribu de Judá, no se refiere a lo que usted había explicado, que los israelitas pasaron a ser llamados judíos porque la mayoría vino ya del cautiverio, ya eran judíos, y a partir de allí se toma esa frase por ese contexto histórico que pasó. También recordamos que de Judá Salió eso. vino Jesucristo. Ahora, hay algo que usted le va a decir, que ¿quién es el primogénito? ¿Quién es el primogénito? De acuerdo al pasaje, claro, Dios hace como quiere. Generalmente, ¿quién es el primogénito? El mayor, el primer mayor. Ya va, hermano. Respóndeme con una respuesta corta y concreta, porque si nos ponemos a debatir, vamos a hacer difícil la clase. Entonces, sencillo. El primogénito, en teoría, Es el primero que nace. es el primero que nace.
en teoría, Esaú nació primero. ¿Sí? A Esaú le tocaba, pero Dios escogió a Jacob. Algo aquí hay que entender. La primogenitura no es necesariamente el que nació primero. La primogenitura es el reconocimiento que Dios le da a un hijo de ser el representante de sus hermanos. Dios pone de entre los hijos, o un padre dentro de sus hijos, elige, si él tiene varios, él tiene el derecho de dar su bendición al que prefiera, tomando en primer consideración al que nació primero. Ese es el primer considerado, mas no está obligado, porque tal vez el que nació primero hizo algo deshonroso que el padre dice: perdiste mi bendición. Y el padre se abroga el derecho, porque él es padre, de dar esa primogenitura al que quiere, a otro. Así que la primogenitura, en teoría, le corresponde al que nació primero, pero el padre puede dársela a uno segundo o a uno tercero en algún momento por alguna causa. En el caso del pasaje que le acabo de leer en Jeremías, después que hubo la división de reinos, Dios de las 10 tribus elige a Efraín como el representante de esas 10 tribus. Por eso es que el otro reino, el reino del norte, estaba representado con Efraín en Samaria como el primogénito de ese reino, de esa parte. ¿Ve que no es tan sencillo el asunto? Hermano, Dios sigue siendo Dios. No podemos tomar una promesa y decir: aquí agarré a Dios, esta promesa es mía y aquí nadie me suelta. Hermano, usted puede agarrarse con toda su fuerza, pero si usted no está agradándole al que dio la promesa, no crea usted que va a reclamar un derecho y le va a reclamar a Dios por encima de su voluntad lo que usted considera que usted merece. Eso no es así. Eso le está enseñando el mundo loco, la iglesia loca hoy en día, que a Dios se le puede reclamar cosas y obligarlo por su palabra que la cumpla. Eso no es así. Así que Dios luego elige a Judá como primogénito en el sentido de representante, porque de Judá iba a venir Cristo, y Judá pasó a ser, en cierta forma, aunque Rubén nació el primero, de las tribus Judá tomó el puesto de representante. ¿Y por qué Judá? Porque de ahí venía el Mesías. Y a Dios le valió tanto el hecho que de Judá venía el Mesías, que le dio a Judá un protagonismo que no encontramos. Hermano, porque eso fue nada más que la tribu ha sido más grande y la tribu Judá, pero es que usted no encuentra la tribu de Rubén, pero de ninguna manera mencionada algo parecido a lo que es la tribu de Judá. Rubén prácticamente desaparece. Lo que le dice Jacob, le dijo: cometiste vileza, algo así, nada más en la bendición de Jacob. Exacto, entonces vemos que a Dios no se le puede reclamar y obligar porque un día me prometió y un día me dijo que iba a ser salvo, que Él me tiene que hacer salvo, haga lo que yo haga. No, ya va. No es así. No es así. Entonces, ¿qué estamos viendo? Y por eso yo le hice mención, y si usted quiere entender bien el pasaje y de qué trata el asunto, ponga el dedo en algo que se llama la soberanía de Dios. Tal vez usted quiera ver el atributo que tuvieron estos hombres para ser elegidos, que diga: ay, mire, pero que estos hombres eran muy especiales, eran muy santos, eran muy vírgenes. Y usted me diga: ay, yo quiero ser como esos hombres. Pero yo aquí veo, en este pasaje, que Dios no me está dando explicaciones. Dios está diciendo: estoy haciendo mi lista, anota que yo te dicto.
estas son las 12 tribus que yo voy a anotar allí. ¿Y sabe qué hizo Juan? Escribió. Obedeció. Porque él escuchó el dictado, y escuché la voz que me dijo, de la tribu tal son 12,000. Él no las contó, a él le dijeron el monto, a él le dijeron la cifra y le dijeron cuál era la tribu. Él escuchó el nombre de las tribus, a él le dictaron el nombre de las 12 tribus, y él la está escribiendo como se la está dictando. ¿Quién se la está dictando? ¿Eh? Entonces, hay una cosa aquí nosotros hacer una conjetura, que es la que estamos haciendo hoy. ¿Sabe qué es esta lista? Que sí realmente podemos ver en esta lista. Es la restauración muy cercana al problema original. Originalmente, hermano, se lo voy a poner fácil para que no nos enredemos. Tengo 12 terrenos y tengo 12 hijos. Un enigma por ahí para que usted me lo responda rápidamente. Tengo 12 parcelas para repartir la herencia a 12 hijos. ¿Cómo lo reparto? 13 pedazos. ¿Ah? Una para cada Son uno. 12 parcelas y 12 hijos. ¿Cómo lo reparto? Una para cada uno. Está fácil. Pero Dios no hizo así. De los 12 hijos, Dios agarró uno y dijo, a ti no te voy a meter en la lista. Se llamó José. Amén, papá. José, el que fue usado como instrumento de Dios para salvar el pueblo de Israel. Dios dijo, "Ven acá, de esa lista no te vistas que no va." Sí, pero ya en Apocalipsis Aquí aparece No, pues yo estoy hablando de la repartición de 12 pedazos de terreno. De las tierras. está De las hablando. tierras. Ok. En la repartición de la tierra yo saqué un hombre llamado José. Pero yo no sé. Y agarré un segundo nombre llamado Leví y dijo, Leví, a ti te voy a meter pero no en las tierras. Te saco también de allí. ¿Cómo completo los 12? Con los hijos de José. Hijo de José. Voy a agarrar 2 nietos. En lugar de esos 2 hijos, voy a agarrar 2 nietos que son los hijos de José. Y con eso voy a volver a completar Mis 12. 12. ¿Por qué Dios lo hizo así? Vaya usted a preguntarle. Porque es soberano. Vaya usted a preguntarle. Él lo quiso hacer así, así lo hizo, ¿cierto? Ahora en Apocalipsis parece que Dios dice, no, ya va. Eran 12 hijos. Eran 12 tierras. ¿A quién saqué? A José y a No, méteme a José allí. A José, exacto. ¿A quién saqué? Adán y Leví. Caín. Méteme a Leví. Listo, se resolvió el asunto. Pero por una razón dijo, pero ya va, todavía no. Todavía no. Sácame a Adán. Y si sacamos a Adán, eran 11. De los nietos, méteme a Manasés. ¿Pero por qué no Efraín? Es que no me da explicaciones. Simplemente podemos ver que es lo que Dios está haciendo. Necesito volver a completar los 12 porque son 12. Dios tiene una razón por la cual sacó a Adán, que es lo que estamos conjeturando en esta mañana, diciendo puede ser que Adán venga el anticristo, puede ser que Adán fue el primero que cayó en la idolatría y abrió la puerta y Dios está cobrando ese gran pecado que cometió Adán al abrir la puerta de la idolatría, y puede ser esa razón por la cual Dios está sacando a Adán. Pregunta, ¿por qué está metiendo a Manasés? Porque así como yo veo errores feos en Efraín, hermano, Manasés no es Asesino también. una joya, hermano. Pareciera que Dios cree que Él no tiene la obligación de darnos explicación. Tanto es así que Él le dice a Juan, anote yo te dicto. Es más, hermano, no recuerdo ahorita el pasaje, si no, lo vamos a ver la semana que viene. Es más, ¿sabes cuándo Juan se atreve a preguntarle algo a Dios? Juan está ante ese escenario, 4 ángeles gloriosos, un quinto ángel, para que no se nos pase por alto, que tiene el sello
Hay 144.000 que tienen sello, ¿verdad? A quien se le va a poner el sello. Pero dice que hay un ángel que tiene un sello. Pero debemos entender, los 144 tienen la marca que pone el sello. El ángel tiene el sello en la mano. El ángel no es, eran 144.000 más uno sellado. No, no. El ángel no tenía el sello puesto. Él tenía el sello para sellar. Entendemos que él se levanta sobre los 4 y ese ángel es el que está ahí liderizando el asunto. Y Juan no está interrogando, preguntando y haciendo. Juan está, diría por ahí mi hermana Aura, anonadado. ¿Sabe qué tiene que pasar para que Juan pregunte? Se le acerca un ángel y le dice: ¿De dónde son estos? ¿de dónde son esos? Señor, tú sabrás. Lo tienes que animar a él para que él pregunte, porque Dios quiere que él pregunte para que nos quede la evidencia de dónde salieron. Pero Juan está tan en reverencia y en un ambiente tan santo que Juan se siente como muerto ante lo que él está viendo. Él está congelado, está paralizado, impactado ante lo que hay a sus ojos. Entonces usted escucha unos cuantos hermanos hoy en día de la forma en que enseña y habla: hermano, y si me pone un ángel y yo le debatí al ángel, y yo le peleé al ángel, y yo le quité la espada al ángel, y le di 3 patadas al ángel, y entonces el ángel se me puso en reverencia. Hay cuentos que hoy en día, hermano, no tienen nada que ver con lo que estamos viendo en la Biblia. Pero si vemos la lista, es la lista más fiel a las 12 tribus originales, con la excepción que mi hermano hoy está haciendo el mayor énfasis. Está saliendo Dan. ¿Por qué? Es lo que estamos viendo esta mañana. Segundo, pudiéramos ver y solo imaginarnos, dice por ahí un cántico, ¿no? Solo puedo imaginarme. ¿Por qué Dios habrá incluido a Manasés en vez de Efraín? Cuando en el pasaje que leímos en Jeremías dice: Efraín es mi primogénito. Ahora podemos ver que en Isaías no es que Dios está eligiendo a Efraín como primogénito de forma muy placido y complacido con Efraín. Simplemente Efraín era el representante, era el líder de Efraín. Estaba el rey, y así que Dios dice: ustedes escogieron a Efraín como representante. Bueno, en cuanto a ustedes, reino del norte, Efraín, yo lo voy a reconocer como mi primogénito. Lo voy a reconocer como el representante de ustedes, como el hermano mayor de ustedes. Cuando yo quiera hablar con ustedes, voy a llamar a Efraín acá, y lo voy a tomar como el representante. Y aquí hago el énfasis para que recordemos, amado hermano, que Dios usa la representación. Usted y yo somos salvos en Cristo, por Cristo, porque Él tomó nuestro lugar en la cruz. No somos salvos por lo que hacemos, no somos salvos por lo que merecemos, somos salvos porque tenemos al representante. Y si alguno hubiera pecado, un representante tenemos, un abogado tenemos, un mediador, un camino. Y gracias a Dios no es Efraín, no es Judá, no es Rubén, es Cristo. Cristo. Entonces, las dos cosas a resaltar: soberanía de Dios y la representatividad. Dios en algún momento elige representantes. Las 12 tribus no están allí, y no nos dicen de esas 12, ni siquiera nos nombra alguien como primogénito, aunque el primero que se nombra Era Judá. después. A Rubén. ¿Y quién era el primogénito? Rubén. Pero ve que en el orden de Dios Él reconoce el primero Judá. a Judá. ¿Y por qué haría Dios? Ahí sí le voy a dar una razón. Porque Dios es Dios. Porque de ahí nos vino el Mesías. Y eso hizo a Judá, lo colocó en una posición tan honrosa
que ahora en la lista de Dios Judá ocupa el primer lugar de la lista. El primer lugar de la lista, el primogénito. No tampoco es casual que ahora se llaman judíos. Asumen el nombre de la tribu de Judá. Si hay razones humanas para saber eso, pero debemos saber que todo lo que acontece con el pueblo de Dios, Dios tiene el control. Y ahora termina siendo llamados los judíos. Judá, para Dios, asume un lugar preponderante. Dios lo escogió así, Dios lo quiso así, Dios lo trazó así, y Dios puso en Judá a nacer a nuestro Salvador. ¿Eh? Entonces, ¿por qué Manasés? Bueno, ahí es un poquito más difícil el asunto, pero sí sabemos, como dijo mi hermano, no hay razones dogmáticas, no hay, pero sí hay una cosita por ahí para considerar, porque Dios sacó a Adán, y tenemos razones para que Dios saque a Efraín y para que Dios saque a Manasés. Yo creo, pudiera decir, Dios dice, de esos dos tengo que escoger uno. Voy a escoger a Manasés, porque voy a completar, necesito hacer la lista de 12. Tengo razón para excluir a Judá, y para armar mi lista necesito incluir de los nietos a uno de los dos. En la primera escogí a Efraín, ahora voy a poner a Manasés. No nos da mayor razón, no nos da simplemente Dios lo hace de esa manera. Mi hermano maestro. Mi hermana Gloria. Amén. Bueno, voy a decir aquí lo que algunas interpretaciones que hay. Nombrado. Los 144.000 sellados e interpretados de dos maneras. Simbólica. Representa la plenitud y totalidad del pueblo de Dios. 12 tribus, 12 apóstoles, por 1000, que son 100. No es específica. Ahora, literal, son interpretaciones que dan. Lo ven como un grupo específico de 144.000 individuos identificados como un remanente judío que se convierte durante la tribulación. Esas son las dos cosas. De la manera que sea, el sellamiento sugiere una relación íntima con Dios y una vida apartada de la iniquidad, o sea, en santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Permite a los creyentes mantenerse en tiempos de crisis en santidad. Si nosotros sabemos, ¿verdad?, que para poder lograr las bendiciones de Dios, todas aquellas promesas hermosas, tenemos necesidad de andar en santidad, como dice mi hermano pastor. No es porque el Señor diga son salvos, yo voy a demandarlo a Él cuando... No, porque tú lo dijiste. Dios quiere que usted y yo seamos santos. Ahora, hablando de los sellados, nosotros también somos sellados. ¿Cuántos lo creen? Nosotros tenemos el sello del Espíritu Santo. Pero ese no es un sello, es un sello de garantía, pero de garantía de compromiso. No es un sello que ya, porque ya Dios me selló, yo de aquí en adelante yo puedo hacer lo que quiera. Algunos piensan así, porque tienen el sello. Se van a quedar con el sello muchos. ¿Y qué selló de eso? El Espíritu Santo nos selló a nosotros cuando nosotros creímos. Somos pertenencia de Dios. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos una nueva vida en santidad.
Es un compromiso, amados hermanos, que nosotros estamos haciendo con Dios. Vamos a verlo en Efesios 1, 13, 14. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Oigamos bien. Y habiendo creído, no solamente basta con oír, porque algunos ustedes van a evangelizar, mi hermana debe saber bastante, hermano José, hermana, la mayoría de nosotros cuando vamos a evangelizar, nosotros vemos personas que atienden el llamado y se quedan, pero eso no es suficiente, hermano. De acuerdo a lo que yo entiendo por la palabra, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es una promesa? Una promesa sería algo que yo recibí ya. Yo recibí la promesa, pero falta el cumplimiento. Cuando nosotros vamos y hacemos vamos a suponer algo fiado, en aquel entonces, en los tiempos míos, uno iba a un negocio y no sé por acá, pero oye, a mí me gusta ese televisor. Con caché, Ah, caché, bueno, a ese tiempo le diríamos otra cosa. Ajá, bueno, a cuota, sí, está bien. Una cuota inicial. Pero hay una promesa ahí. Yo te lo voy a entregar, oíste. Pero cuando tú me termines de pagar, es tuyo. Ya está apartado. Ya ese está ahí. Y por supuesto, al terminar de pagar es mío. Pero es una promesa. Yo siempre hago énfasis y repito mucho, pero es que yo, como repito, yo soy muy torpe, ¿no? Una promesa es algo que no se ha recibido. Es algo que me han prometido. Algo que entre los dos hemos hecho un acuerdo de promesa. Yo te cumplo y tú me cumples. De vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Ese Espíritu Santo de la promesa nos los prometió el Señor desde el Antiguo Testamento, de Joel, y se cumplió el día del Pentecostés. Y ahí se cumplió la promesa. ¿Y cuántos lo creen? Amén. El Espíritu Santo, que es las arras ahora que es lo que nosotros entendemos por la cuota inicial. Esa promesa es la cuota inicial. El Espíritu Santo está en nosotros. Y el que no tenga el Espíritu de Cristo, no es de Él. De manera que yo no puedo dudar de que yo tengo el Espíritu Santo, imposible. Es una cuestión básica, elemental. De nosotros cuando creímos, recibimos el Espíritu Santo. Las arras de nuestra herencia. Hasta, es que hay que ir leyendo poco a poco. Hasta el día del cumplimiento de la promesa, de la redención adquirida. Es un compromiso adquirido para alabanza de su gloria. De manera que nosotros también somos sellados
Cuando nosotros creímos, tomamos nuestras vidas y se las entregamos a Él. Y le prometimos serle fiel hasta la muerte. Algunas veces nosotros ni siquiera, porque desconocemos, no sabemos, pero es así. Nosotros cuando creímos en el Señor le entregamos nuestras vidas. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si yo no vivo, yo no tengo derecho a pecar. Pero como dice mi hermano pastor, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos un abogado? Contamos con el abogado y ya. Bueno, yo voy a pecar, yo tengo un abogado. Yo tengo un abogado que me defiende. No. Es que es cuestión de leer el contexto de la Biblia. Nosotros necesitamos ponernos a cuenta con Él. Cuando nosotros tenemos un abogado humano terrenal y tenemos un caso, nosotros le contamos a Él todas las cosas tal cual como son. Él se va a encargar de defendernos. Nosotros tenemos que llegar al Señor, al abogado que tenemos, que no ha perdido ni un pleito. Digamos y le contamos al Señor, Señor, yo hice esto. Nos ponemos a cuenta con Él y podemos contar, hermanos, con ese abogado. Un abogado que no se vende. Un abogado que es justo. Y Él nos justifica a nosotros delante del Padre, porque Él está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí todo el tiempo. En el momento en que yo peque, no es que yo voy a esperar que me muera, y cuando me muera yo voy y busco al abogado por allá, y tiene que llegar. No, eso es de inmediato. Y a su nombre. No lo estoy regañando, hermano, es que yo para poder que usted me oiga tengo que hablar fuerte. ¿Ah? Él nos sella, nos aparta, nos promete seguir la obra hasta el día de la redención. Nos sella con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras, ya sabemos cuáles son, la cuota inicial. Segunda de Timoteo 2:19, dice así. ¿Te das cuenta? Porque yo quiero tener la Biblia así, anotadita. 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es este sello? El contexto lo dice. No tenemos que estar buscando por ahí ningún sello, como dice el hermano pastor, que sea de tinta china y de tinta... No. Vamos a ver cuál es el sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Ese es el sello. El Señor, cuando te ve a ti, cuando me ve a mí, no ve el sello. Él conoce nuestras intenciones, todo. Y dice así: conoce el Señor a los que son suyos, y apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre, todo aquel que invoca el nombre del Señor. No hay uno que sea sellado y que se vaya por debajo de la mesa porque es el preferido. No, negro. Para todos igual. Todos. Aquel que invoca el nombre de Cristo. Los que son suyos, Él los guarda. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado. Nosotros, disculpen el énfasis, hermano, nosotros somos los que tenemos que crucificar. Nosotros, algunos quieren que sea Cristo. No, nosotros tenemos que disponernos.
lo dice la Biblia. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Qué tremendo, hermano. Por eso es que algunos no entienden eso y ya están felices. Felices. Y leen el pasaje, oye, que son de Cristo crucificaron ya nosotros crucificamos la carne y las pasiones, todo eso. Y ahora en adelante le corresponde a Él. Y ya la crucificación ahora le corresponde a Él. No, nosotros todo el tiempo tenemos que estar velando. Y a su nombre. Gloria. Efesios 4:30. Ya vamos a terminar. No contristéis el Espíritu de Dios con el cual, otra vez el Señor Cristo nos repite, ¿no? Pero bueno, es Él. Contristéis con el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No contristéis el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos apartarnos de toda iniquidad. Porque el Espíritu Santo que mora en nosotros se contrita. Y nos dice que nosotros no debemos contritar el Espíritu. ¿Por qué? Porque somos sellados. ¿Para qué? Para el día de la redención. Algunos se dan cuenta que siempre habla que es para el día, no es para ella. Para el día de la redención. Nosotros tenemos que tener en cuenta, amados hermanos, que nosotros tenemos que permanecer en santidad hasta el día de la redención. Ajá. No es que yo voy a meterme con el Señor. Dice que se mete con el Señor sale perdiendo, no, pero en el mejor sentido de la palabra. Me voy a meter con el Señor en unos ayunos porque he pecado mucho, está bien, no, está bien. Pero después que sale, ya está todo listo, ya está todo perdonado. Tengo que permanecer así. El que sea santo, santifíquese todavía. Tal vez no estoy interpretando este versículo como es, pero es por decirlo. El que sea santo, santifíquese todavía. Porque nosotros no hemos recibido todavía la promesa. Bueno, la promesa sí, perdón. No hemos cumplido con la promesa. Porque la promesa está establecida para un tiempo determinado. No es para el tiempo que yo digo. Ni siquiera es para el tiempo de mi vida. No, bueno, cuando yo me muera. Dígame, hermano. Dios le bendiga, mis hermanos. Y gracias al Señor que yo estoy aprendiendo esta mañana. Que algún día me voy a ganar mi salvación en Cristo. Que lo que he recibido hasta hoy es una triste promesa, que algún día tengo la esperanza de ganarme como el pago. Es el énfasis que yo estoy escuchando. Oro por ustedes para que algún día alcancen salvación. Amén. Bueno, hermano, yo en todo caso, yo me limito con lo que dice la Biblia. Y como dice el hermano pastor, bueno, cada uno de nosotros somos responsables. Yo soy responsable con decirlo y así yo lo entiendo. Si yo estoy equivocado, si estoy dando una mala interpretación, bueno, que se entrega misericordia. Pablo, tú has equivocado. Bueno, en el contexto de la palabra dice: quítese vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Ustedes verán si no se las quita. Si ustedes ven que eso no hace falta, sigan practicándolo. Yo no. ¿Por qué? Porque a través del sello nos separa del mundo y nos manda a vivir una vida santa. Romanos 8:9.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Esa es la nueva vida. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si no mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ser santos es un imperativo. No está en pasivo. Yo sé que esto ustedes conocen mucho más que yo. Esta es una orden. Ser es un mandato. Ser santo. Porque yo soy santo. Santo es limpio, puro, apartado y consagrado. Santificados por completo. Espíritu, alma y cuerpo. Santificados. Nosotros tenemos que santificarlos. Él pagó el precio, hermano. Él es el dueño del aparato, por decirlo de alguna manera. Él es el dueño de la salvación. Y como Él es el dueño, Él me pone condiciones a mí si yo quiero ir a Él y hacer mía esa salvación. Mi hermana Gloria. Dios bendiga a todos mis hermanos. Amén. Yo siempre he creído que cuando llegamos a Cristo, Vamos, Manuel. que venimos a Él, venimos arrepentidos, lo confesamos a Él, como dice el hermano, no solamente es creer, sino permanecer en Él. Arrepentido y convertido, nos dice el apóstol Pedro allá en Hechos. Entonces cuando el Señor nos limpia con su sangre, somos limpios. Y como le dijo a aquel leproso, vete y no peques más. Ya yo estoy apartada para el Señor, ya lo confesé. De ahí en adelante yo tengo que caminar, tengo que leer la palabra y ir aplicando la palabra a mi vida, ir apartándome de las cosas que a Él no le agradan, como dice el hermano. Santificado por completo en espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué? Tengo que ser santa en el espíritu, ya no tengo que porque estar buscando en la idolatría, la inmundicia, el pecado. Ya Cristo me limpió, ya sé dónde estoy. El cuerpo no lo debo utilizar para el pecado. Allá como dice en Tito, que pecado y romano. Nuestro cuerpo es sacrificio vivo y santo, agradable a Él. Este cuerpo debe ser dedicado para servirle a Dios, para agradarle a Dios, para alabarlo a Él. Entonces, que nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, todos sean agradables para Dios. Pero cuando yo me doy cuenta que he ofendido a Dios por alguna rabia o cometí un error, pues, inmediatamente yo tengo que venir a Él como el abogado y decirle, Señor, perdóname, perdóname porque te he ofendido, te he fallado, te he faltado, Señor. Y con nuestra actitud ofendemos y contristamos al Espíritu Santo. Pero cuando nos ponemos a cuenta con el Señor, reconocemos que hemos pecado, que lo hemos ofendido, estamos confesando y nos estamos apartando. Pero si yo confieso
y continúo en lo mismo, no estoy haciendo nada. Entonces deben permanecer en él, como dije hace un momento. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, será cortado. ¿Por qué? Porque no solamente, no, ya confesé a Cristo, ya estoy en la lista de Él, ahora sí voy a hacer como yo quiera. No, no. Es como el Dios quiere que yo sea santo. Pero recibimos, para mí recibimos la promesa de la salvación, ya estamos ahí. Pero hay que esperar el momento cuando dice que vamos a hacer la salida de la redención. O bien sea que nos llame nuestro Señor, que nos vayamos con Él, o que venga el arrebatamiento, digo yo. Amén. Yo bendiga a todos mis hermanos. Amén. Es bueno, sí, mi hermanita Daisy. Mi hermana Daisy. Dios me lo bendiga a todos mis hermanos, ¿ven? Amén. Gloria a Jesús, Señor, bendiga a todos mis hermanos que... Gloria a Jesús, que aportan. Amén. Bueno, yo quería hacer una pregunta referente al pasaje del capítulo 7 de Apocalipsis. Amén. Y es referente, nosotros hemos visto 6 sellos, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo va a desatar esos sellos. Aquí habla en el capítulo 7, el verso 2, que el ángel tenía el sello del Dios vivo. Amén. Es este sello el que se le colocó a eso que el Señor Jesucristo le va a abrir. Es ese sello. Para nosotros, con nuestra mente finita, humana, vemos este sello, por decir algo, cuando hacemos una partida de nacimiento, ¿verdad? El registrador, el que hace la partida de nacimiento, le coloca un sello y con eso sabemos que ese es el original y tiene cierta legalidad. Bueno, mi pregunta es esa, si ese sello que tiene este ángel es el sello con el cual se selló el libro. La otra es como una especie de aclaratoria con respecto a las tribus. Sabemos que el Señor es soberano y sabemos que el número 12, creo que si no me equivoco, es muy parecido al número 7, cuando nos señala plenitud de Dios. Aquí vemos 12 tribus que no son iguales, ya mis hermanos lo han especificado. Si esos símbolos de esos números, ¿verdad?, son simbólicos, estas tribus también podría decir que son simbólicas, puesto que no tienen nada que ver con la genealogía humana principal de lo que se les dijo: tú eres descendiente de Jacob, eres mío y por eso eres hijo mío y descendiente. Aquí lo vemos como algo más simbólico. El propósito de que el Señor selle a estas tribus, a estos 144,000, es porque ellos van a hacer algo en ese tiempo de prueba que Dios va a librar a la iglesia. Mas, sin embargo, ellos van a ser como parte o la figura que Dios está haciendo hoy en la gracia en ese tiempo de tribulación. Esa sería la pregunta, ¿eh? Dios les bendiga. Al final, ¿quiere saber el resumen? Amén. El resumen es si el sello que está aquí, que lleva el ángel, es el que selló el rollo. Y Okay. la otra pregunta es que si estas tribus, ¿verdad?, que van a ser selladas, van a ser representativas como hoy la iglesia es en el tiempo de gracia, en el tiempo de la hora de la prueba que va a venir sobre los que moran en la tierra. Amén. Amén. Sí, se supone que es representativa, porque de esos 144,000 tampoco hay una certeza, no hay una evidencia bíblica de que son 144,000 el número exacto. O sea, simplemente que es una manera de decir las cantidades que son grandes. Y si es el mismo sello, no sé decirle. Hermano,
Dios les bendiga, mis hermanos, Amén. la iglesia. Dios bendiga a la iglesia. Cada día nos gozamos por aprender cada domingo, ¿no? Y bueno, aprovecho para hacer una pregunta, ya que está tocando mi hermana Daisy del ángel del verso 2, ¿no? Que fue la clase pasada. Ese ángel se podía presumir también que, porque tengo entendido que en el cielo no hay jerarquía de los ángeles, o sí hay, pastor, sí hay. Se puede presumir que ese ángel es el mismo, la esencia de Cristo, porque dice que tenía el sello de Dios. O sea, si este ser divino, si nos vamos un poco más atrás, fue que, recuerden que cuando el Cordero, ¿no?, que representaba al Señor,